decirle a dónde tiene que ir, camina y a la tierra prometida. Y Abraham va y entra a Canaán, que es la tierra prometida para él. En esa tierra no tiene ningún beneficio, incluso a su esposa, el rey Abimelech se la quiere raspar, está muerto de hambre, va a Egipto y el faraón de Egipto también le quiere echar una broma a Sara. Y cuando muere su esposa, el hombre no tiene donde enterrarla, tiene que ir a una cueva y pagar una fortuna para en la cueva, para que en el territorio que Dios le prometió a él, tenga, pues eso le prometió todo y no tiene nada, y aún así no se queja, porque la promesa sigue de que va a ser en las generaciones al futuro. E incluso Dios le dice que tu descendencia va a ser esclavo en Egipto 400 años, cosa que se cumple. Su hijo Isaac, también Dios le dice, Isaac era el que fue al sacrificio. Cuando Isaac fue al sacrificio, él tenía 37 años. Y aún así, tanto el papá que lo va a sacrificar por mandato divino, como el hijo, como él, que es tienen un grado tremendo de devoción y de aceptación de Dios, que aceptan el sacrificio. Y entonces uno de los premios que le da Isaac es: no salgas de la tierra de Israel. Es el único patriarca que no tuvo que salir, y esta tierra será dada a tu descendencia. Y de nuevo la tierra prometida. Una cosa interesante, ¿no? El sacrificio. Se lo comenté la vez pasada, el sacrificio de que Jesús es el hermano de la... Bueno, bien interesante. El tema del monoteísmo es fundamental. Pero como es el tema también de la concepción humana de tener a Dios por delante. O sea, todos nosotros, de una u otra manera, necesitamos, unos más, otros menos, la presencia, el saber de la existencia de alguien superior que maneja este mundo, o lo creó y no lo maneja, lo creó y lo maneja. Necesita algo superior, es una tendencia humana, ¿no? El ser humano, desde el inicio de la creación, ¿cómo muestra su apego a Dios? Entregándole lo que más quiere, como manera de congraciarse. El judaísmo, que es relativamente más racional, trata de romper con eso, es decir, regula todo lo que sean los sacrificios. ¿Por qué los regula? Para no caer en la idolatría, en el paganismo. Trata de regularlo, y durante toda la historia, hasta nuestros días, hay algunas prácticas que tiene el judaísmo, que tiene el cristianismo un poco más arraigada, en la cual uno cosifica a Dios para tener una manera de identificarse. Los judíos tienen el libro, no pueden tener imágenes. Los cristianos tienen la cruz, que rompe un poco con el esquema judío porque hay una imagen, pero en general todas las culturas, esto es como una concesión a nosotros, porque no podemos llegar, es muy difícil llegar a un grado de abstracción en el cual percibamos la divinidad y no necesitamos ninguna otra cosa para identificarnos con ella. Eso, Dios, en su pacto con Israel, trata de hacer que la relación sea lo más espiritual, pero no se puede eliminar. Y una de las cosas que perdura es el sacrificio. Como en la época de Abraham, y hasta hace relativamente muy poco, el tema de los sacrificios, la idolatría, era algo absolutamente terrible. Y el pueblo de Israel pecaba por idólatra muchas veces. La explicación que se da es que había un instinto hacia eso, que fue quitado en el camino como una especie de psicología colectiva que lo evitó, y que nosotros, si viviéramos en esos tiempos, también tendríamos esa adicción, como hoy tenemos el consumismo quizá, o el sexo, o esas cosas. Bueno, uno de los temas más importantes que había, que era que la persona o la nación, para congraciarse con Dios, le entregaba lo más preciado. Por ejemplo, Adán y Eva, Caín y Abel. Caín le entregó a Dios lo que conseguía del ganado y de los vegetales, porque era agricultor, y Abel le entregaba el ganado más chévere. Entonces, lo más preciado que él tenía ese entonces era el ganado. Después, los pueblos idólatras, como Molech, que tenía un dios que se llama Molech o Baal, entregaban a su hijo, lo sacrificaban,
o lo hacían pasar por fuego hasta que se quemara, o lo mataban porque le decían, Dios, tú me diste, lo que yo más quiero es mío, te lo entrego como sacrificio y me congracio contigo. El judaísmo trata de prohibir eso y lo prohíbe. Por eso cuando cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, toda la intención era, lo sacrifica, pero no lo va a sacrificar, para enseñarle a todo el mundo que eso no se hace, que a mí no me hace falta. Que no es que tú no puedas, no es que yo no crea que tú me entregas el alma, pero no hace falta, no es lo que yo quiero. Sin embargo, eso permanece arraigado. Y hasta el día de hoy, fíjense que la entrega del hijo a Dios es como un tema fundamental. Lo hacían los idólatras, lo trató de hacer Abraham y lo hizo Dios con su hijo Jesús. Porque al final Jesús es sacrificado y muere para salvar a la humanidad. O sea que el tema del sacrificio, que uno lo ve así, no es para nada trivial. ¿Por qué les digo esto? Porque en verdad, muchas veces cuando entramos en el tema del territorio de Israel, del conflicto actual, uno se pregunta, ¿eso es un tema político, un tema de territorio? No, es un tema muy enraizado, muy metido en el tema religioso. ¿En quién tiene la superioridad con respecto a la conexión con Dios? Entonces, cuando los judíos se la atribuyen y los cristianos se pasean por todo el mundo y tienen mayoría y logran romper con alguna de las leyes de los judíos porque el rito no aplica, entonces, y los judíos les va tan mal porque son desterrados, asesinados, todo lo demás, dicen, ve, nosotros tenemos la razón. Cuando los musulmanes, Mahoma, se rebelan y entonces los musulmanes tienen el dominio sobre el mundo, dice, nosotros tenemos la razón. Entonces cuando los judíos después de 2000 años regresan a su territorio y parece que no han desaparecido, siguen siendo los mismos 20 millones de personas de toda la historia y regresan, eso produce un shock, a veces consciente, a veces inconsciente, de que, cónchale, ellos sí siguen teniendo, los judíos siguen teniendo su conexión con Dios, o sea, no desaparecieron. Entonces, ¿quién tiene la supremacía con respecto a la religión? Para los judíos no es problema, porque los judíos no pensamos que nosotros tenemos la supremacía. Los judíos pensamos que tenemos el pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Para comportarnos de cierta manera, para dar cierto ejemplo, para vivir con unas reglas específicas que no tienen que todo el mundo hacerla. Por ejemplo, los judíos tienen unas normas dietéticas. No es que eso nos hace mejores, ni que la persona que no sea judía es mal, no tiene nada que ver. Los judíos tienen que respetar el sábado, los no judíos no, los gentiles no los hace mejores ni peores, es una regla para los judíos, ¿no? O sea, es como una cosa de vive y deja vivir, claro. Como hay esta guerra religiosa, cada quien se cree uno mejor que el otro. Bueno, igualmente Jacob, que es el hijo de Isaac, tiene el tema de Dios le promete, la tierra va a ser para tus hijos. Y a pesar de que Jacob vivió en Israel, le fue fatal, no tuvo donde enterrar a su esposa, y le mataron al hijo, y al final le mataron a José, y demás, va a Egipto y muere en Egipto, pide regresar, y sigue el tema de la tierra prometida. Que es una pregunta relevante, ¿no? ¿Quién tendrá la razón? Nosotros, no te preocupes. No, yo sé, sin lugar a dudas, no, pero es así, yo lo sé, ¿no? Pero que una disputa por esa creencia que por eso lleva. Bueno, lo que pasa, en verdad, no es que tenga la razón, te estoy echando broma, no es que tenga la razón. Lo que sucede es que, por ejemplo, una cosa que te voy a decir, para nosotros, para los judíos, está prohibida la brujería, completamente prohibida. Y sin embargo, en la misma Biblia sale que hay el culto de la brujería y existe. Solamente que nosotros no podemos utilizarla, nos está prohibido. O sea, el hecho de que existan cosas malas, buenas y peores, o sea, no hay que negarla, existen. O sea, uno no puede decir que, por ejemplo, que las culturas no judías son inferiores o superiores. Existen, tienen sus cosas buenas y malas, y uno debería aceptar lo mejor. Y hoy en día no existe ningún judío original. Los judíos han ido evolucionando con el tiempo. Claro, tienen el tema de la ley judía,
que fue codificada y nos hace seguir un camino así como muy, Correcto. no correcto, como difícil a pesar de que muchos no lo cumplen, y ha permitido que se perpetúe en el tiempo. Pero nadie dice que la ética cristiana es mala o la ética musulmana es mala. No, es simplemente que cada vez con su pareja. Cada quien en su casa y yo en casa de todos. Díganme. Profe, No me diga profe. a ver, ¿cómo se llama? Su excelencia, no es Lidia. Mire, no creen en la brujería, pero sí creen en el mal de ojo. No, Vamos, no, te voy a explicar. explíquenlo. Nosotros sí creemos en la brujería. No es que no creemos en la brujería. No deberíamos acudir a la brujería. Sabemos que existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda persona casada tiene una suegra que es bruja. Entonces, sí existe. No existe. Existe la brujería, por supuesto. Está en la Biblia también, gente que acudió a un brujo. Existe el culto de Obi y Doni, que está la necromancia, todo eso existe, y existe todo. Y en el Talmud existe cantidad de veces que se habla y cuáles son los trucos aplicados. Eso sí existe. ¿Qué es lo que me preguntaste de repente? El mal de ojo, ahí vienen varias cosas. Mal de ojo hay muchas interpretaciones. Que el mal de ojo existe, que te vieron feo, que todo lo demás. Pero el Rambam, Maimónides, que es el tope del Papa Upa, el filósofo, el catedrático judío más brillante que hubo desde Moisés hasta nuestros días, porque un hombre que a los 40 años había codificado toda la ley, que a veces sabía el Talmud de atrás para adelante y delante para atrás, que él dice que el mal de ojo es una actitud personal. No es que alguien te quede mal de ojo, sino que la misma persona, por su condición, por su debilidad intrínseca, toma el mal de ojo y eso es lo que lo afecta. O sea, que no es que alguien te vio mal y pum, se rompió, sino que a veces, como la mala vibra, la mala energía, eso claro que existe, pero es producto del estado de uno, la depresión, esa cosa. No es así que el mal de ojo existe. Ahora, todos estamos de acuerdo que existen fuerzas del mal. En principio, los judíos, si se apegan a Dios, deberían estar protegidos de eso. Deberían estar protegidos. Pero debe ser que no cumplimos con suficiente fe y no estamos tan protegidos. ¿Okay? Pero también ¿sabes lo que pasa? Que también hay muchas cosas que no tienen explicación racional. Entonces se lo atribuimos al mal de ojo a cosas que no conocemos. No. Debo decir, en el rezo de todos los días, uno dice, toda la mañana dice a Dios, uno se levanta en la mañana, un judío se levanta en la mañana, lo primero que agradece es que le devolvió el alma. Porque el dormirse y quedarse dormido es tener una 60ª parte de la muerte. Entonces cuando uno se levanta, le da gracias a Dios que le devolvió el alma y la vida. Y le pide a Dios que le da gracias por cómo lo hizo, que puede levantarse, que puede ir al baño, que puede salir, que puede comer. Y que lo cuide de un mal vecino, de una mala compañía, de alguien descarado, fíjense lo grave que es el descaro, y que lo cuide del mal de ojo. Pero el mal de ojo entendido en eso, ¿no? De deprimirse, de verse inferior, por ahí hay que ver, ¿no? Porque si no, uno lo ve así, cae en la superstición. Y la superstición, como nosotros necesitamos apego a algo que sea visible, eso, fíjense. Esta semana se lee nosotros leemos todas las semanas la parashá de la semana, un versículo de la Torá, un capítulo de la Torá. Esta semana leemos el capítulo del becerro de oro. ¿Conocen la historia del becerro de oro? O sea, el pueblo de Israel salió de Egipto con 10 plagas, acabó con el imperio más grande del mundo. Cuando estaba cruzando el Mar Rojo, bueno, se abrió el mar en 12 partes, pasaron, los pobres egipcios llegaron ahí, se ahogaron, el faraón pegando gritos, eso. Y llegaron y al monte Sinai se abrió el monte, bajó Dios del cielo, le dijo los 10 mandamientos, las 2 tablas, todo lo demás, y le dijo a Moisés, el pueblo dijo, oye, ya, suficiente, Moisés, ya vengo, y se fue a traer la ley. Cuando ellos vieron que no llegaba, pasaron 40 días, ¿qué se le ocurre hacer? Un becerro de oro. Y hacen un becerro de oro. Bueno, ¿por qué? Porque esa es la explicación que dan, pero este pueblo que acaba de toda esta cantidad de milagros, oye, tan rápido se lo olvidó, bueno,
la explicación que da el Yehuda Leví en el Kusari, que es muy interesante, dice, el pueblo no es que se olvidó de Dios, no es que no quiera a Dios, sino que necesita una representación física para verlo. Necesita algo a lo que apegarse, porque no puede, la abstracción es complicada. Y nosotros los judíos estudiamos mucho, los que estudian, para tratar de lograr esa abstracción. Aún así, tenemos un rito diario que es una conducta. La mañana hay que levantarse, hay que rezar, se come de cierta manera, se bendice antes de comer y se bendice después de comer. Son actos relativamente mecánicos, pero que tienen la intención de como regularnos, ¿no? de meternos por el camino correcto. Así es el ser humano, no puede. Bueno, igual cuando el pueblo de Israel cae esclavo en Egipto y se va convirtiendo en nación, porque son las familias lo que priva es la promesa de que Dios le dice, los voy a sacar de aquí para llevar a la tierra que le prometí a Abraham y Jacob, o sea, la tierra prometida. En Egipto está la consolidación nacional y viene un proceso nacional que es importante, que es lo que todo pueblo quiere, la libertad, ganarse la libertad a punta de trancazos, y el éxodo, que es salir de Egipto y vencer al imperio. El imperio del momento. El imperio de Egipto no es solamente la parte física, es decir, la parte de la esclavitud, del sometimiento, es también la parte filosófica y cultural, como un pueblo que tiene una concepción monoteísta completamente distinta a Egipto, que tiene una manera de conducirse absolutamente diferente, que va a tener una ley distinta, porque en Egipto era el culto a los muertos, el faraón se creía rey, se metía en el río para hacer sus necesidades, para no decir que, porque decía que no tenía que hacer necesidades, cuando se moría hacían esas pirámides llenas de todo eso, como si fuera que la vida más allá es como física. Bueno, eso y toda la cantidad de cosas, que era una cultura desarrollada, no se puede decir una cultura de bruto. Entonces, que el pueblo judío, el pueblo de Israel, vence eso, bueno, ¿y para qué? Para ir a la tierra. Es decir, que el tema del apegamiento a la tierra es, los 40 años en el desierto son fundamentales. Los 40 años del desierto, ellos salen el primer año, Moisés manda 12 espías a ver la tierra, de los 12 espías 10 vienen diciendo que es muy difícil y que no creen que puedan conquistarla, y Dios se pone bravo y Moisés se pone bravo y dice, caramba, si viste tantos milagros y vencieron al faraón, tienen miedo de ir a un pobre paisito que está chiquitico, que tiene unos reyesitos, ¿no crees que Dios te va a ayudar? Entonces la conclusión que llega a Moisés y Dios es que esta generación del desierto, de Egipto, necesita 40 años para tener una nueva mentalidad, una mentalidad de hombre libre, no un rancho en la cabeza, bueno, una pirámide en la cabeza, ¿no? Entonces, y todo es, ¿por qué? Para llegar a un sitio donde pueden tener independencia en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos vienen de Egipto, donde Egipto eran unos vasallos, ciudadanos de segunda, acostumbrados, y el esclavo se acostumbra a ser esclavo. Porque el esclavo está cómodo siendo esclavo, no tiene, todo se lo dan, le quitan todo, pero le dan todo. Le dicen a qué hora pararse, a qué hora trabajar, cuándo comer, es chéverísimo. Entonces, había que sacar esa mentalidad de 40 años, y hubo los 40 años en el desierto, pero precisamente ¿para qué? Para entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es, de nuevo, el tema de conexión fundamental. Y después viene la conquista de Canaán, es decir, el pueblo de Israel, muere Moisés, entra con Josué, y Josué reparte la tierra en las 12 tribus, tiene su particularidad esa, y tiene que conquistar la tierra de manera armada, o sea, de manera militar. No es que Dios se la regaló, o sea, Dios es tuya, pero tiene que conquistarla. Y es una lucha dura, fuerte, que duró decenas de años. Habían 7 pueblos allí, con reyesitos y fortalezas en muchos sitios, pueblos de bastante abolengo, con una cultura idólatra muy, muy arraigada, con prácticas
de comportamiento humano algo degradables o degradadas, que es lo que pasa en todas las grandes civilizaciones. Por ejemplo, Dios le promete a Israel que no hagan lo que se hace en Egipto. ¿Qué se hacía en Egipto? Las abominaciones. ¿Qué era la abominación? La conducta degenerada, el no atender al necesitado, el egoísmo, todas esas cosas que ocurren también en nuestros días. Y si uno se pone a ver todos los imperios del mundo, ¿por qué decaen, fallecen? Bueno, por conductas éticas degradadas, ¿no? Bueno, entonces esa es la singularidad: Dios, ley y territorio. Bueno, entonces, ¿qué menciones hay en la tierra? Bueno, la tierra prometida, tierra la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, tierra que se da a Israel como herencia, y premio a los patriarcas. ¿Por qué premio a los patriarcas? Por su lealtad a Dios, por haber Abraham sacrificado a su hijo, porque la tierra no se, hay un párrafo que dice, cuando Dios entra en la tierra, dice: la tierra no te la di por lo bueno que eres tú y lo recto que eres, sino por lo malo que son los habitantes que estaban en Canaán. Muchas alusiones a Jerusalén en toda la literatura, liturgia e historia judía. La tierra que emana leche y miel, que son los dátiles la tierra que vomita a sus habitantes porque está mal, porque se portan mal. Bueno, esa siempre la tierra. Nosotros, seguro lo voy a decir también después, en todas las festividades, particularmente la de Pesas, que viene ahorita, después decimos el año que viene en Jerusalén. Todos los días cuando rezamos con nuestra vista puesta a Jerusalén. En los rezos, que 3 veces al día pedimos que se reconstruya la ciudad de Jerusalén, o sea, que Jerusalén, el templo, todos los días lamentamos que el templo se destruyó, no solamente porque era un templo de cosas religiosas, de sacrificios, sino porque era porque era el centro cultural, político de Israel. Una cosa que le iba a decir, que yo siempre lo digo cuando no hay rabinos, porque los rabinos no dejan que lo digan. ¿Por qué creen usted que Abraham fue a sacrificar a su hijo con tanta tranquilidad? Dios le dice que va a matarlo, y después incluso que ni siquiera Dios lo matara, chico, te volviste loco. ¿Por qué él va con esa tranquilidad a matar a su hijo? Dios dice que lo mate. El pobre Abraham tuvo a su hijo a los 100 años. La esposa tenía 90. Pasó trabajo para tenerlo. Peleó con 5 reyes. Estuvo en Sodoma y Gomorra. Salvó a su... ¿Por qué Abraham? Dios le dice... Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, se puso bruto con Dios. Le dijo: no, vale, pero ¿cómo vas a destruir? Tú eres loco. Y si hay 50 justos, vas a matar a 2 ciudades, y habiendo a 50, bueno, si hay 50 no, y si hay 40, entonces por 10 sí lo va a matar, y así hasta que llega a 10. Y cuando dice, Dios le dice: si hay 10, yo no lo destruyo. Ahora, Abraham, que peleó con Dios, que tiene en el versículo, ahí tiene un buen trazo, peleando con Dios, discutiendo, y dice: bueno, no te pongas bravo, pero tú cómo lo haces, que le dice a Dios qué va a decir de ti la gente, como si Dios fuera una persona y le importara lo que dicen los demás. Defendió tanto a esta pandilla malandro que era Sodoma y Gomorra, y a su hijo no dio ni siquiera, pero Dios, vale, ¿qué te pasa? No, pero ¿por qué? Le prometió la tierra. ¿Y qué tierra mata? Si mata a su hijo se queda sin tierra, ¿quién sabe? ¿A qué hijo se la va a dar? Por fe, ¿no? Probándole la fe, su No confianza. ¿Tú crees que Abraham sabía ya que no lo iba a matar? No, por fe. Su confianza. Pero ¿por qué no le reclamó? ¿Por qué no le dijo? Yo siempre le pregunto, o sea, si a mí viene y dice: mata a tu hijo, no, vale, hasta aquí llego. ¿Por qué me pides eso? No, es injusto. ¿Qué culpa tiene? Pareciera que es por fe, porque por temor a Dios, Sí. no necesario. Pero entonces, ¿qué clase de fe es esa? Que si se muere el hijo, todo lo que la tierra prometida no existe. ¿A quién se la van a dar? ¿Al hijo de quién? Pero es que por fe. ¿Ah? ¿Tú crees que estaba cansado? Me imagino que no, porque mira, después que... Bueno, No. pero ya va. Nada que ver. Después del sacrificio, murió su esposa, se volvió a casar y tuvo 4 hijos más. Claro, pero también. O sea, no estaba cansado. Ojo, y a los 100 años y la esposa a los 90. Ah. Estamos en un cuento también. O sea, la esposa es de los 100 años, la esposa a los 90 y tiene un hijo. ¿Ok?
él eso lo hace por fe. O sea, usualmente la gente, la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú lo haces, tú lo lees y una vez ve que la gente hace las cosas por fe a Dios o por temor a Dios. ¿Okay? Si Abraham probablemente tenía cierto temor a Dios, probablemente tenía mucho respeto, porque todo lo que había visto también, me imagino que sobre todo cuando si él discute con él, eso lo cuestiona, ¿no? Entonces eso es parte de la religión judía, por lo que hemos dicho, ¿no? Cuestionar todo, ¿okay? Pero si hay algo que siempre se mantiene es la fe a Dios, en lo que sea. Correcto. Entonces, bueno, entonces él va y puede sacrificar a su hijo. pero si sacrifica a su hijo, pierde la promesa, la tierra prometida, se queda sin nada y desaparece todo, ya no hay nada para nosotros, se acabó. Por fe, Cuando lo fue a sacrificar no lo conocía, o sea, se le apareció. Y ya cuando lo de Sodoma y Gomorra tenía una cierta confianza y todo. Al revés, el sacrificio fue después. Por eso lo dice. No, yo tampoco sé, le pregunto a él si me explico, porque yo tampoco lo sé. De verdad que me llama la atención. Yo creo que López, de verdad que porque eso se lee una vez al año. Y cada vez que lo leo, se lee una vez al año y se lee también el día de Año Nuevo, se lee el sacrificio. Y a mí se me erizan los pelos porque incluso en el día de Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, que se lee, uno le pide perdón a Dios y le dice, Dios recuerda que nos merecemos un trato especial porque nuestro padre Abraham fue capaz de sacrificar a su hijo por fe y por amor a ti. Así que, no. A mí me perdona, pana, porque yo no. Pero ¿por qué Abraham fue tan campante y lo fue a matar? Yo creo, una teoría personal que yo tengo, es que Abraham llega después de conocer a Dios. Porque con Sodoma y Gomorra se puso bravo con él. Es más, cuando Dios le dice vas a tener un hijo, se murió de la risa y de ahí viene el nombre Isaac, que significa te reíste. Y él le dice, ¿estás riendo? No me estoy riendo, que me hizo gracia a mi esposa, nada que ver. La esposa también se rió cuando dijo que iba a tener él a los 90 años. Yo creo que es una interpretación, que Abraham llega un momento que él entiende que este mundo y esta vida es pasajera.